Buenos días a todas y a todos. Primero quiero felicitarlo por el quinto congreso. Es bastante excepcional que una policía municipal sea capaz de organizar un congreso internacional así cada año, fantástico. Y quiero agradecerle por haberme invitado. Y he estado muchas veces aquí en Nesa trabajando con la policía. Debo decir que viajo mucho en el mundo, y cuando uno viaja mucho en el mundo llega un poco su corazón en distintas partes. Creo que una parte de mi corazón está también en Nesa. Así que muchas gracias por esta invitación hoy día. Me invitaron a hablar de la integración de los jóvenes en la policía de proximidad. Cuando se habla de los jóvenes en general, la gente tiende a pensar a los jóvenes en conflicto con la ley, la justicia juvenil, o las pandillas o problemas de este tipo. Hoy día no voy a hacer eso. Voy a abarcar el problema de la juventud y del trabajo policial desde una perspectiva mucho más amplia, que es la integración juvenil. No distingo entre los jóvenes en conflicto con la ley y los otros, sino la integración de la juventud. Y lo haré a partir de tres criterios fundamentales, que son tres criterios que son, primero, las juventudes, qué son las juventudes, qué es la policía, en la policía de proximidad, y qué son los contextos de crisis que vivimos en México y en el mundo hoy día. Primer tema que voy a abordar es la diversidad de la juventud. Cuando se habla de la juventud, se supone que todos los jóvenes son igual. No son igual. Hay diferencias de varios tipos. Y una primera diferencia es que la juventud, hablo de juventud desde la pubertad, 12 años más o menos, hasta los 25, 29 años, según la categoría que usan, las juventud son el sector social que más comete delito o infringe la ley y que más desiste de la delincuencia. Y si usted mira esta curva, ven que desde los años 13, 14 hasta los 17, 18 años, prácticamente todos los delitos, inclusive el homicidio, los robos, lo que sea, la juventud es la que más comete delito, y a partir de 18, 19 años es la que más abandona. Es decir, en el fondo los jóvenes adolescentes son delincuentes transitorios, y solo un pequeño grupo, 6-7%, queda después como la delincuencia consolidada. Por lo tanto, ver en los jóvenes un grupo que infringe la ley es un fenómeno absolutamente normal y nunca hay que olvidar eso. Por lo tanto, significa también que la policía debe considerar que es fundamental trabajar con la juventud, porque es esta edad donde se forma, a partir de una situación de crisis que viven todos los jóvenes, se forma su ética, su intelecto, su capacidad de actuar como persona en la sociedad. Segunda característica de la juventud es la diferencia entre los adolescentes y la juventud, los jóvenes adultos. Los adolescentes apuntan fundamentalmente a buscar su identidad. Quieren ser alguien diferente de los padres. Hasta los 12 años prácticamente la política que se focaliza en la juventud es una política que se focaliza en las familias, porque los papás son los héroes normalmente para los hijos. Pero a partir de los 12 años buscan su identidad moral, intelectual, espiritual, lo que sea, y entran en crisis. Y esta crisis significa mucho. Significa crisis emocional, crisis intelectual, crisis social y crisis moral. ¿Y cuáles son los elementos, la institución que resuelven esta crisis? Son básicamente, en parte, la familia, pero siempre menos, la escuela, que básicamente escolariza y socializa, importante. Y hay dos factores que son fundamentales: los pares de la pandilla, los pares son amigos, los pares de la escuela y el barrio. El barrio es fundamental. En el barrio muchos jóvenes
se socialicen. A nivel del joven adulto, lo que busca el joven adulto ya no es identidad, en gran parte ya lo consiguió. Busca insertarse en el mercado de trabajo y buscar un equilibrio afectivo, familia, pareja, lo que sea. Pero hay riesgo, la cesantía, la informalidad. Y acuérdense que en la mayoría de los países de América Latina, 30-40% de la mano de obra trabaja en el sector informal y nunca va a tener un contrato. Los nini, los que ni trabajan ni estudian, es un sector en crisis. El Banco Mundial, en un estudio sobre México hace 2 o 3 años, con el COVID, mostró que la primera generación que fue víctima del confinamiento aumentó de varios millones el número de nini, que significa en la práctica que 16% de estos se han transformado en mano de obra disponible para la delincuencia, es decir, el crimen organizado. Los mercados ilícitos. Hoy día un joven está frente a una alternativa posible, que es entrar al servicio del crimen organizado. ¿Cuáles son las instituciones que ayudan en eso? La familia siempre menos, la familia alimenta, da cama, da casa, pero nada más. La escuela escolariza, pero ya no socializa. Los pares y los barrios son un elemento fundamental. Por lo tanto, la intervención de las policías va a ser fundamental si se orienta hasta estos sectores, barrio, pares, trabajo con los nini y mercado ilícito. Tercera característica de lo joven que lo diferencia son las clases sociales. Pero la clase social no es nada abstracto, es algo que se cristaliza hoy día en el urbanismo, prácticamente en los barrios. Hay barrios de distintas naturalezas. Hoy día los barrios ricos, los barrios de clase media, los barrios vulnerados por la carencia de servicios, etc. Y los barrios de violencia crónica que se han acentuado, aumentado durante este siglo. Hoy día en la grande ciudad de México, hicimos con Naciones Unidas un estudio en Guadalajara, muestran que 20% de los barrios son de violencia crónica. Son, dicho de otra manera, prácticamente hegemonizados por el crimen organizado. Guadalajara. Habló de Guadalajara ciudad, no habló ni siquiera del Gran Guadalajara, que es peor probablemente. En la situación de Ciudad de México, de Monterrey y de todas las ciudades de este país. Y eso es bastante serio. Es decir, 1/5 de la población hoy día está bajo la educación, entre comillas, del crimen organizado. También significa estar en un barrio acceso a servicios distintos. Los servicios que llegan a Polanco no son los que llegan a Iztapalapa, son de calidad distinta. También se manifiesta hoy día a través del uso del espacio. El espacio son 3 espacios: espacio privado, el espacio público y el espacio digital, que es fundamental para los jóvenes. La mayoría de los jóvenes se forman a través del espacio digital. Y los espacios de este tipo son diferenciados según la clase social. En consecuencia, lo vamos a tener jóvenes que tienen oportunidades completamente distintas según el barrio de donde vienen. Y la relación con los servicios del Estado va a ser diferenciado. En los barrios de violencia crónica, es claro que muchos de los servicios del Estado, inclusive policía en algunos casos, son corruptos o terminan subordinados, no hacen nada o terminan subordinados al crimen organizado. Si nos tomamos del punto de vista de género, para las mujeres son carreras distintas según que vienen de un barrio o de otro, y hay posibilidad de movilidad social. Para la mujer, doy aquí un ejemplo de Marixa Lemus, no tomé ningún caso mexicano para que no me persiguen en justicia, que ha hecho su carrera a través de el liderazgo en cierto crimen organizado. Después de analizar las juventudes y la diferenciación entre jóvenes, creo ver lo que es, segundo criterio,
la policía de proximidad. Hoy día beneficiamos de mucha ventaja en materia de estudios sobre la policía. Los estudios de los años 2010 en adelante han mostrado básicamente que el mundo se focaliza no más en la legalidad de la policía, de su actuar, sino en su legitimidad. Y básicamente la legitimidad es la creencia finalmente en la rectitud del Estado. Y la policía es un actor fundamental que asegura una relación entre el Estado y la población. Como decía el fundador de la policía, Sir Robert Peel, en 1829, la policía es la ciudadanía y la ciudadanía es la policía. Si no hay sintonía entre la población y la policía, si no hay sintonía de valor, de comportamiento, la policía es inefectiva, es inútil. Lo decía un hombre conservador de 1829 que creó la primera gran policía del mundo. Hoy día siempre se vuelve a este eslogan que manifiesta lo que es la importancia de la sintonía entre población y policía. Y la legitimidad que debe manifestar la policía es básicamente una garantía. La legitimidad garantiza la calidad de vida, el mejoramiento de la democracia en una sociedad. Una policía legítima es una que profundiza la democracia y que garantiza la calidad de vida de la población. Y su rol es básicamente de generar confianza entre los ciudadanos y el Estado. El objetivo central de la policía no es, escúchenme bien, no es resolver el crimen y asegurar el orden. Eso es una herramienta fundamental. Pero el objetivo es crear confianza entre población y Estado. Es decir, consolidar la cohesión social finalmente y reconstruir el tejido social. Tercer criterio que quiero analizar es las crisis que vive México y que vive el mundo entero. Aunque no lo reconozcan a menudo, después del COVID en particular, las crisis han sido determinantes en nuestro comportamiento. Crisis de la desigualdad que conocemos desde siglos en América Latina, crisis del cambio climático, y tenemos por años de esta crisis, y es difícil de asumir. Crisis de la violencia, del crimen organizado, que usted conoce, no necesito describirlo. Crisis de las posibles epidemias como el COVID. Crisis de la migración. Piensan ustedes que en el año 2022 se desplazaron el equivalente de la población de Indonesia en distintos países. Es decir, cerca de 300 millones de gente. Crisis que deriva de la toma de conciencia de las mujeres, de su subordinación, es decir, el feminismo que tiene distintas expresiones en el mundo y que va variando. Las feministas de 20 años se comportan diversamente de las de 40 años. Y son mucho más activas, proactivas y exigen cambio. Este conjunto de crisis, además está la crisis que conocemos, la crisis generacional, que interesa mucho a la juventud. La juventud hoy día, no como antes, aprende de los adultos y continúa a aprender, o los adultos aprenden de ellos, como era al fin del siglo pasado, pero hoy día en muchos aspectos son los jóvenes que nos enseñan. Cuando usted compra si usted es un adulto mayor de 40 años, cuando usted compra un celular, probablemente pide a su hijo o a su nieto que lo arregle. No significa que la ciencia está en la juventud, está en lo intergeneracional, pero el conflicto generacional es extremadamente importante hoy día. Y frente a estas crisis, ¿cómo reacciona el mundo hoy día? Reacciona básicamente por la anomia, es decir, la incapacidad de ponerse de acuerdo sobre la solución. Ayer Guillermo Valdés hablaba de la violencia, decía que falta un pacto entre las fuerzas políticas, no se ponen de acuerdo sobre cómo resolver este problema.
Muchos dejan de lado la moralidad, la ética. Muchos creen que las crisis se resuelven, aumentamos el crecimiento, disminuimos la desigualdad. No basta. Hay que abordar el conjunto de crisis. Otros olvidan la crisis. Y pasó lo que ha pasado a Acapulco, que hace 50 años era la ciudad donde todos querían ir y hoy día un desastre que está en manos del crimen organizado en la práctica. Y otros se aprovechan la crisis y ocupan terreno. Y se vio durante el COVID que, por ejemplo, el crimen organizado se apropió de algunos terrenos y se hizo dueño de esto, y lo hizo donde la policía no era activa. Ustedes aquí en ESA fueron brillantes en ese sentido. Ocuparon el terreno, trabajaron con la población, tuvieron muchos muertos entre ustedes. No olvidaré la figura como Campuzano o María Elena u otros, que son realmente los héroes del COVID. Pero lo que hicieron es fantástico, porque impidieron que el crimen organizado se apoderara de los territorios que no eran de ellos. ¿Cómo debería hoy día actuar una policía de proximidad? Y ahí llegó la parte final, frente a la juventud para generar confianza en ellos. Primero, familiarizarse con las juventudes, y tener lugar de encuentro formal con ellos, regular, obligatorio. Entenderlo culturalmente, entenderlo territorialmente, gracias. Entender lo que significa en los barrios donde están ustedes, los cuadrantes, no sé cómo lo llaman, en la red vecinal, entender lo que ellos viven, cómo estas crisis de cambio climático, crisis de salud o crisis de lo que sea, como crisis generacional, se expresa en su territorio y cómo se expresa para los jóvenes. Y entenderlo espiritualmente. Cuando hablo de espiritual no hablo de la religión, hablo del sentido de la vida, en sentido de Víctor Frankl. ¿Cómo los jóvenes hoy día viven el sentido de la vida? Un amigo mío que trabaja en Guadalajara, en el Cerro del Cuatro, que es uno de los barrios más violentos de Guadalajara, se ha dedicado a trabajar con todos los grupos que se consideran como los marginales, los hipoperos, los que hacen graffiti, que venden droga, etcétera, etcétera. Se reúne con ellos y organiza reunión cultural para descubrir el sentido de la vida que ellos expresan. Y se descubre muchas cosas. La policía de proximidad, como la de ustedes, y hoy día mi conferencia se dirige a ustedes, porque sé que ustedes no tengo que enseñar la ABC de la policía de proximidad, ya lo tienen asimilado. Es de entender lo que significa el sentido de la vida para estos jóvenes. Un problema que es fundamental, no pueden discriminar. El otro día hice un ejercicio llamé con mi computador la inteligencia artificial. Y le pregunté a la inteligencia artificial, dígame cómo se comporta la policía en el mundo frente a la discriminación. Y me respondió, a partir de la citación, citando 15 autores internacionales, que la mayoría de las policías en el mundo discriminaban. En la realidad, Floyd en Estados Unidos, Francia recientemente, en todos los países verificamos eso. La policía de proximidad y la policía en general no tiene enemigos. No son militares que tienen que matar al enemigo. El soldado ucraniano o ruso tiene que matar al enemigo. Policía no. El delincuente es su hermano que tienen que corregir. Y eso es fundamental. No discriminen, sobre todo no discriminen la juventud. Debe ser conocedor de la vulnerabilidad y de la fortaleza de los jóvenes. Porque hay fortaleza en los jóvenes. Pero que deben conocer también su vulnerabilidad en los territorios, sabiendo que los territorios son distintos. En los criterios que determinan, en los análisis que determinan que la legitimidad de la policía en el mundo, y eso hay estudio en África, en Europa, en América Latina hoy día, y buenos, coinciden que hay tres criterios fundamentales. Derechos humanos,
no discriminación y efectividad. No digo eficiencia, digo eficacia, porque eficacia puede ser número de arresto, eso no significa absolutamente nada, pero efectividad, es decir, que medidas que se toman sean duraderas, sean impactantes en el territorio, en el tejido social. Significa la efectividad, que es muy valorizada en América Latina. En América Latina y en África son los dos, es el criterio principal de evaluación de la legitimidad policial. Significa coproducción de seguridad con los jóvenes. Trabajar con los jóvenes, por ejemplo, lo que hacían ustedes, contrataban regularmente jóvenes, algunos borderline, a trabajar con ustedes. Es un trabajo mancomunado que es fundamental. Rendición de cuenta, no solamente a la jerarquía, que es fundamental, pero también a los beneficiarios, a los jóvenes. Tienen que rendir cuenta de lo que están haciendo. Significa territorialización del trabajo, eso ya lo tienen muy claro, pero territorialización sabiendo que los territorios no son idénticos, atención. Capacidad de coproducir seguridad con otras instituciones. Evaluar regularmente lo que están haciendo y lo que están haciendo con otras instituciones también. Repensar la formación policial. Significa formación en derecho humano, entre otras cosas. Sensibilización a la diversidad cultural. Capacidad de comunicación efectiva con la juventud y con la población. Tienen que aprender a comunicarse, ¿no? Manejo de situación de alto estrés, y es difícil. Tener la ética policial y favorecer la participación comunitaria a través también para ustedes una formación permanente. Y finalmente, cómo ser no solamente un modelo, y ustedes ya son modelos, este seminario lo demuestra, pero cómo ser visionario. De nuevo llamé a la inteligencia artificial y sobre NESA, la policía de NESA. ¿Qué me dijo la inteligencia artificial? En NESA, México, la policía vecinal tiene una buena evaluación. La población no solo se reporta una disminución de la inseguridad, sino que también tiene mayor confianza y respeto por la policía. Y eso es fundamental. El diario El País, que probablemente uno de los mejores diarios en lengua española, habla de NESA diciendo la corporación de esta localidad es una de las mejor calificadas por la población de acuerdo con el INEGI, pese a operar en esta conflictiva zona del Estado de México. Bueno, eso es fantástico, pero no basta. Tienen que continuar, tienen que prolongar, profundizar este aspecto y ser en ese sentido visionario. Ser visionario significa adoptar, y creo que ustedes ya lo están haciendo, un enfoque de seguridad humana, donde no interesa solamente la vulnerabilidad que derivan de la criminalidad, sino que derivan del conjunto de carencia que la gente tiene, en particular la juventud. Y si forman la juventud, no se olviden que forman el resto del país, porque son fundamentales. Tiene que adoptar un enfoque de eficiencia comunitaria y resiliencia. El rol de ustedes, creando confianza, es formar las comunidades, no infantilizar la comunidad, no esperando que la policía va a resolver todo, sino que educar la comunidad a ser capaz de crear las alianzas, las prácticas que son necesarias a su avance y progreso y a su consolidación como comunidad. Eso implica un enfoque de resiliencia, resistir a todas las crisis y ser capaz, a partir de la crisis, de crecer mucho más. Ser constructor de paz, formar a la gente, educación cívica es fundamental en ese sentido. Mediación, justicia restaurativa, en eso tendrían que ser visionarios. Y hay, en particular Escobedo hizo bastante en esta área, espero que ustedes también, yo creo que eso es fundamental. Y además, para terminar, lo están haciendo, este seminario de demostración, ustedes tienen que proyectar el modelo. Hoy día la policía, según el libro publicado por el CIAS hace poco, la policía
que funciona bien como policía municipal no son más de 20 o 25 municipalidades, de lo cual 10 destacan de forma fantástica. La imagen de la policía no es una imagen a nivel nacional de una policía dignificada, salvo situación como esta u otra. Pero si usted quiere que se avance en todo el país y que no se viva de la ilusión de la militarización de la seguridad o de la privatización de la seguridad, es necesario que proyecten este modelo de manera que otros sean capaces de adaptarlo a su propio municipio. Eso es la misión de ustedes como policía de proximidad de NESA. Eso significa, acto como este seminario, significa también la memoria colectiva de la experiencia de usted que tiene que ser difundida, analizada, profundizada y conocida en el mundo entero. Eso es la tarea de hoy de usted. Disculpe que no he centrado en problema concreto de la juventud, sino he querido dar un panorama general para una excelente policía como la de NESA, de lo que hay que hacer a futuro y de los principios que debe gobernar su actuar. Muchas gracias por su paciencia y felicidad por su trabajo.